El, el título de esta clase es La clausura de la brecha. Esta es la primera sección del capítulo 29. Tiene 9 párrafos. No sé si lo termine toda en una sola clase, quizás haya segunda parte, quién sabe. Voy a hacer una pequeña introducción a lo que es un curso de milagros, por si es que alguien se topa con esta clase y no conoce mucho sobre el curso. Un curso de milagros es primeramente un libro, una obra literaria de autoestudio. Se dice una canalización de Jesús a través de Helen Schucman, y se trata básicamente de la práctica del perdón, del verdadero perdón, del deshacimiento del error en la mente, de la corrección. Un milagro es, de hecho, una corrección. Creo que este es un concepto elemental, pero es un concepto muy necesario de especificar y de aclarar. Eh, Tengo muchas personas conocidas que más o menos ven que en redes publico cosas sobre un curso de milagros, y muchos de ellos creen que es un curso para hacer cosas en el mundo, para cambiar cosas en el mundo, sanar una enfermedad, conseguir un monto de dinero o conseguir algo aquí en el mundo. Bien, el milagro no tiene nada que ver con eso. De hecho, si me tomo en serio esos los cambios en el mundo, estoy eligiendo el camino opuesto al milagro. El camino del milagro es una corrección en la mente, sin importar si hay cambios o no en un mundo que no existe. De hecho, esto es también el tema central que plantea un curso de milagros. El mundo que estamos presenciando, que estamos observando, no existe. Es un sueño, es una ilusión. Es todo aquí falso, algo totalmente ficticio. Eh, y la manera de deshacer el mundo, de hecho, Jesús nos dice que la meta de este curso es el deshacimiento de las ilusiones. Si este mundo es una ilusión, finalmente se va a deshacer. La manera de deshacerlo es deshacer la base del mundo, la base de las ilusiones, que es la idea de separación. La idea de separación, pecado, culpa y miedo. Estas ideas absurdas e ilusorias, sin embargo, nos las hemos tomado muy en serio, son las ideas que tenemos que deshacer a través de la práctica del perdón o del milagro. Cuando hablamos de perdón y de milagro, muchas veces en los contextos adecuados estamos hablando de lo mismo, una corrección en la mente. Así que de esto se trata un curso de milagros. Se trata de practicar honestamente el verdadero perdón ahí en nuestro interior, en la mente, sin importar si las cosas aquí no resultan como nosotros queríamos. Porque de hecho este mundo se inventó para no funcionar. Hay muchas cosas que no se van a resolver y no se van a resolver nunca. El curso no está enfocado en resolver cosas en la materia, en el mundo físico. No está enfocado en resolver cosas en términos mundanos, sino la mente. Es ahí donde está el único problema. Bien, esta sección también se trata del único problema, una brecha que hemos impuesto ahí en nuestra mente, una brecha ilusoria que ni siquiera existe, pero creíamos que era verdad. El deshacimiento de esta brecha es lo que nos va a llevar al recuerdo de que ya somos uno y que estamos todos unidos eternamente como un solo Hijo de Dios, como un solo Cristo, y este Cristo unido eternamente al Padre, a Dios, a la fuente. Comienzo la lectura. Capítulo 29. El despertar. Este es el título del capítulo. Esta es la primera sección, la clausura de la brecha. No hay tiempo, lugar ni estado del que Dios esté ausente. Vamos a partir aclarando inmediatamente esta primera línea. Un curso de milagros está lleno de metáforas. No todo se debe tomar literalmente. De hecho, como decían Arten y Pursa, los maestros de Gary Renard, todo es una metáfora excepto Dios. Bien, la metáfora aquí es que realmente Dios no está en el tiempo. Dios no está en algún lugar, no está en un estado cambiante aquí en el mundo. Dios no está en el mundo. Este mundo no existe, no es real. Dios no podría estar en un mundo que no es real. Donde sigue estando es en nuestra mente. Y este mundo lo vemos desde la mente. No lo vemos de hecho con los ojos, lo vemos solo con la mente. Y esto no tiene nada que ver con el cerebro o la cabeza o las neuronas ni nada físico o biológico.
tiene que ver simplemente con la parte de nosotros que está soñando y que necesita ser despertada. Y esa parte de nosotros que está soñando es la mente. La mente está soñando y está observando todo este mundo ilusorio, y es en esa mente también donde se encuentra Dios. Sin embargo, y aquí vamos a profundizar un poquitito más, la mente con M mayúscula, que es la mente que se encuentra en el cielo, la realidad, esa es la que contiene a Dios, y de hecho Dios contiene esa mente es una con la de Dios. La mente con mayúscula, referente al Cristo, al Hijo de Dios, que somos todos nosotros como espíritu, es una con la mente de Dios. La mente del Padre y del Hijo son una sola en la realidad, en el cielo, mucho más allá de este mundo. Es ahí donde somos uno con Dios, es ahí donde se encuentra Dios, y nosotros nos encontramos ahí. Sin embargo, nos hemos quedado dormidos, y aquí viene el concepto de mente con minúscula. La mente con minúscula es la mente dormida, que posteriormente pareció fragmentarse en billones, trillones de pedazos, de fragmentos de la mente, los cuales somos todos nosotros. Cada uno de nosotros es un de estos fragmentos de la mente del hijo dormido. Sin embargo, es una ilusión esta fragmentación, tal como la mente con minúscula en sí, esta mente dormida o separada, también es una ilusión. Entonces, cuando se habla de que Dios está en todo tiempo y lugar, quiere decir que Dios sigue estando en nuestra mente, porque de hecho nosotros seguimos estando en la mente de Dios. No importa cuánto tiempo sigamos dormidos, no importa cuán cambiante sea este mundo, no importa la variedad de cuerpos, de personajes, de escenarios que haya en el mundo, Dios no se encuentra en el mundo sino en nuestra mente. Dentro de la mente dormida hay dos mentes, que son la mente errada y la mente correcta, el ego y el Espíritu Santo. Entonces se dice que Dios se encuentra en la mente correcta, en el Espíritu Santo. Esto no es literal. De hecho, Dios trasciende la mente correcta. Dios trasciende al Espíritu Santo. Pero como metáfora es útil. Ahí es donde se encuentra el recuerdo de Dios, en nuestra mente correcta. La mente correcta es la parte de nosotros que recuerda que todo esto es un sueño y que ya estamos a salvo eternamente en Dios. La mente correcta podríamos decir que es el reflejo del conocimiento. No es el conocimiento, no es Dios, pero sí se encuentra el recuerdo del amor de Dios, el recuerdo de nuestra unicidad con Él. Entonces, el Espíritu Santo representa a Dios, no es literalmente Dios, representa su amor, es el recuerdo del amor de Dios ahí en nuestra mente, es en la parte correcta de nuestra mente mientras estemos experimentando el sueño. Entonces, cuando nos conectamos con el Espíritu Santo, cuando elegimos la mente correcta, estamos conectándonos con lo más cercano a Dios que se pueda experimentar mientras estemos soñando. Y eso es a lo que se refiere Jesús aquí en esta sección, con que Dios está en todo lugar, en todo tiempo. No está literalmente en este mundo, no está en la escenografía de la película, está en el observador, en la mente, en la parte correcta de la mente de aquel que está observando la película, aquel que está soñando el sueño. Y esto en sí, nuevamente, es una metáfora. Porque no es que Dios esté en la mente del hijo dormido, solo está en la mente del hijo despierto. Pero mientras estemos dormidos, sí hay una parte correcta de nuestra mente, la cual es la morada del Espíritu Santo, y este Espíritu Santo es la voz que habla por Dios, es el representante de Dios, es el recuerdo del amor de Dios. Esto es, podríamos decir, como una doble metáfora. Dios no se encuentra en el mundo, ni en el tiempo, ni en el espacio, y de hecho ni siquiera se encuentra en la mente correcta. En la mente correcta se encuentra el reflejo del amor de Dios. Dios se encuentra solo en el cielo, donde no hay ni mente errada ni mente correcta, y mucho menos un mundo al cual percibir. No hay tiempo, lugar ni estado del que Dios esté ausente. No hay nada que temer. Entonces, básicamente, Jesús nos está diciendo que no importa que estemos soñando, no importa cuán horrible parezca este sueño, Dios sigue estando con nosotros y nosotros seguimos estando con Él. Tal como esta línea que aparece al comienzo del capítulo 10, que siempre nombramos, en Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Así que ya estamos a salvo todo el tiempo. Cada vez que alguien está experimentando este sueño, en todo momento sigue estando con Dios, sea consciente o no de él. Por lo general no somos conscientes de él, por lo general no somos conscientes de la presencia del amor de Dios. De hecho, mientras estemos percibiendo, no vamos a ser jamás conscientes del cielo, de la realidad.
Me refiero a que no puede haber percepción y conocimiento al mismo tiempo. Sin embargo, hay una manera de percibir que nos lleva hacia el final de la percepción. Esto me recuerda a unas líneas que aparecen en la pregunta ¿qué es el Espíritu Santo?, que está en la segunda parte del libro de ejercicios, y habla acerca de la percepción también y del aprendizaje. Dice, el objetivo, este es el párrafo 2 de qué es el Espíritu Santo. El objetivo de las enseñanzas del Espíritu Santo es precisamente acabar con los sueños, pues todo sonido e imagen tiene que transformarse de testigo del miedo en testigo del amor. Y cuando esto se logre, el aprendizaje habrá alcanzado el único objetivo que siempre tuvo realmente, es decir, el objetivo que le había dado el Espíritu Santo, no el que tuvo en un comienzo. Pues el aprendizaje tal como el Espíritu Santo lo utiliza a fin de alcanzar el resultado que él percibe para él, que el Espíritu Santo percibe para el aprendizaje, se convierte en el medio que se trasciende a sí mismo, de manera que pueda ser reemplazado por la verdad eterna. Es decir, el objetivo de las enseñanzas del Espíritu Santo, el objetivo del verdadero aprendizaje es trascender el aprendizaje. El objetivo de la percepción correcta es trascender toda percepción, es llevarnos hasta el punto donde nos damos cuenta de que la percepción ya no es necesaria, y es ahí donde Dios da el último paso y nos despierta al conocimiento. De por sí la percepción nunca fue necesaria. Nosotros nos inventamos la percepción y luego Dios nos dio una corrección, una percepción corregida para llevarnos hacia el final de todas las imágenes y de todos los sueños. No hay nada que temer. Es imposible que se pudiera concebir una brecha en la plenitud de Dios. Aquí Jesús parte diciéndonos que no hubo separación. Y esto tiene que quedar muy claro en el estudio de un curso de milagros. Sin este entendimiento, sin esta base teórica, sin la base metafísica del curso, va a ser prácticamente imposible entender el verdadero perdón. El verdadero perdón se trata de que no ha ocurrido nada, literalmente, nadie me ha hecho nada. No ha pasado nada en un sentido muy literal. De esto se trata el verdadero perdón. Pero si yo no entiendo la parte metafísica de este curso, si yo no entiendo la idea profunda y central de la perfecta no dualidad, una no dualidad totalmente intransigente que nos ofrece Jesús en un curso de milagros, si no se entiende cabalmente esto, van a seguir habiendo confusiones de niveles. Nuevamente, es imposible que se pudiera concebir una brecha en la plenitud de Dios, es decir, no hubo separación. Recordemos, el comienzo de todo el sueño de tiempo y espacio, de todo el universo perceptual, es la idea de que nos separamos de Dios. En el cielo, Dios creó a su Hijo, el Cristo, pero debemos recordar que en el cielo no hay cuerpos, no hay siquiera mentes separadas. Solo hay espíritus, solo hay amor, solo hay una infinita paz que no se puede explicar con palabras, y esa es la única realidad. Pareció haber una separación. Se dice que el Hijo de Dios tuvo una diminuta alocada idea, esta es la idea de separación, pero esta idea nunca tuvo efectos reales. No pasó más allá de una idea absurda acerca de algo imposible. Por lo tanto, la separación es imposible. No puede haber una brecha, una división, no puede haber algo que corte la perfecta unicidad. De hecho, hay una línea donde Jesús nos dice, no hay un lugar donde termine el Padre y comience el Hijo como algo separado. No existe una separación. Y de hecho, todo este mundo es el reflejo de la idea de separación. Por lo tanto, este mundo no puede ser real. Si la causa es una mentira, el efecto tiene que ser una mentira. Si la causa de este mundo es la separación y la separación no ocurrió, este mundo nunca ocurrió. Este mundo nunca tuvo lugar. Esta es una de las cosas que más nos cuesta entender o le ponemos mayor resistencia, a pesar de que como estudiantes del curso lo sabemos, lo entendemos teóricamente. Entendemos teóricamente que todo aquí es un sueño, pero es muy, muy tentador todavía otorgarle cierta realidad al sueño. Y Jesús nos dice que este mundo es 100% ilusorio, 100% mentira. Hay muchos caminos espirituales que proponen que este mundo es una ilusión, pero es una ilusión a la cual podemos transformar y amoldar a nuestro gusto, o que ciertas cosas nos pueden salir como bien o como esperábamos.
o que hay algún propósito para esta ilusión. Y Jesús nos dice, la ilusión no puede tener propósito. La nada no puede tener un propósito. La nada es nada, algo que no está ahí, que nunca estuvo ahí, nunca va a estar ahí. Algo que no existe, que es falso, que es ficticio, y que de hecho su origen es una idea horrorosa, la idea de que asesinamos a Dios. Para existir aquí tuvimos que haber matado a Dios. Y si a Dios no se le puede matar porque es la vida eterna, no estamos aquí. Nunca estuvimos aquí. Esto lo repito muchas veces. Lo repaso muchas veces porque es muy importante. Es a esto a lo que le ponemos mayor resistencia, al hecho de reconocer que no estamos aquí. Porque muchas veces, incluso como estudiantes del curso, después de años de estudio, seguimos diciendo, muy bien, esto es un sueño, pero estamos aquí en el mundo. Y muchas veces nos excusamos con eso. Sí, yo sé que esto es una ilusión, pero estoy aquí. Y Jesús nos mira tiernamente y nos dice, hermano, tú no estás en el sueño, estás aquí conmigo en el cielo. Y hay una manera de despertar. Si no quieres despertar todavía no pasa nada y no hay apuro. Pero cuando te des cuenta de que el creer que estás ahí proviene del deseo de estar ahí, y el deseo de estar acá proviene del deseo de haber asesinado a Dios. Y no es nada amoroso eso, de hecho conlleva una sensación de culpa horrorosa. Entonces comenzamos a hallar alguna manera para despertar. Una de las maneras puede ser un curso de milagros. Em, Aquí hermanita Elizabeth dice feliz instante a todos y estreno de ukelele de corte de cabello, hermano, de Luquete, ukelele leí por la casa de oración. Estreno de Luquete de corte de cabello, hermano maestro obrador. Muchas gracias. Sí, me corté ayer el pelo. Me lo corté en defensa propia, como dice mi papi. Gracias, hermanita. Entonces, bueno, esta es básicamente la introducción que hice a un curso de milagros. Ahora vamos a continuar con la lectura. Pero como decía, tiene que quedar muy clara esta parte metafísica del curso, en especial en la parte donde se nos dice y se nos repite de comienzo a final que el mundo no existe. Di especial énfasis en esto porque, una vez más, si no se entiende el hecho de que el mundo es una ilusión, no sirve de nada la práctica del perdón. No va a servir de nada porque mientras yo crea que estoy perdonando algo que realmente ocurrió, eso es a lo que llamaría Jesús el perdón para destruir o el falso perdón. Y la única función del falso perdón o el perdón para destruir es conservar el mismo problema que intentábamos resolver. ¿Alguien quiere hablar? Hay un micro prendido. Bien, lo voy a apagar por mientras. Y si alguien necesita hablar, puede prender nomás el micro. Continúo. Para los que se vienen uniendo, estamos en el capítulo 29, primera sección, que es la clausura de la brecha. Vamos en el párrafo 1, línea 4. La transigencia que la más insignificante y diminuta de las brechas representaría en su amor eterno es completamente imposible. Es decir, aquí está reforzando la misma idea anterior, que es imposible que se pudiera concebir una brecha en la plenitud de Dios. En otras palabras, Jesús nos dice, no hubo una separación, ni siquiera un poquitito. No hubo nada de separación, no existe la separación. Y uno insiste en nuestra resistencia de que uno está experimentando un sueño, uno está experimentando la separación. Y Jesús nos diría, sí, estoy de acuerdo con que estás experimentando la separación, pero te pido que estés de acuerdo conmigo en que es una experiencia falsa. Es una experiencia. Jesús no niega que es la experiencia, no niega que estamos percibiendo, pero Jesús nos dice lo que percibes no es real. Eso es todo. Marta, ¿quieres hablar? Sí, buenas tardes, Saro. Estaba escuchando cuando dijiste, la nada no puede tener un propósito, o sea, toda ilusión que vivimos y experimentamos en este mundo no es nada, es una ilusión, o sea, no tiene un propósito, pero la vivo, la experimento y ahí me quedo como, ¿qué tengo? Ver lo que me causa, porque las experiencias las vivimos.
Pero al no tener un propósito, como vos decís, ¿por qué la vivimos? ¿Por qué vivimos lo que tenemos que vivir en este mundo si no tiene un propósito? Ahí estoy como media confundida. Es Bien, para ver nuestra forma, siento que es capaz que es como para que nosotros aprendamos a ver de otra manera y aprender a ver de otra manera es como cambiar la forma de pensamiento que tenemos con respecto a lo que vemos. Por ejemplo, ¿no? Como cuando dice, a ver si entiendo algo de lo que te estoy expresando. Cuando miro una mesa y digo, es una mesa, y no le pongo nada, no le añado nada a esa mesa, porque si y no sé el propósito de esa mesa, por ejemplo, o quizás lo sé en la verdad, pero si yo le pongo una connotación a para qué es la mesa, es un recuerdo que entra en mí, es una memoria que tengo de eso, y es como que está la mesa ahí, estoy viendo la mesa. Ahí estoy confundida, Ísaro. Te agradezco que me lo expliques. Gracias. bien, gracias también. Sí, eso está muy de la mano con las primeras lecciones del libro de ejercicios, donde se nos pide mirar objetos, cosas e intentar hacer a un lado las concepciones que teníamos de ellos. Bien, es cierto que hay una manera de percibir correctamente y se le puede dar un nuevo propósito a todo aquí en el mundo. Pero cuando digo de que la nada no puede tener un propósito, un objetivo, quiere decir que no es que esto se haya inventado con un propósito muy sagrado o muy espiritual. De hecho, la invención de este mundo, el propósito inicial de este mundo fue asesinar a Dios. El propósito de este mundo era romper y acabar con la idea de unicidad. Es decir, el propósito de este mundo es decir, existe la separación, existe la muerte, existe el daño y existe el pecado. El propósito de este mundo es demostrar que el pecado y la separación son reales. Pero puesto que no son reales, son una ilusión, y este mundo en sí es una ilusión. El mundo se demostró, se fabricó para demostrar que lo imposible era posible, pero lo imposible es imposible. Por lo tanto, no tiene un real propósito inicial. Nosotros le dimos el propósito de mantenernos dormidos, de conservar la idea de separación, pecado, culpa y muerte. Conservar la idea de que asesinamos a Dios, pero nos podemos esconder aquí, porque creemos que Dios va a revivir de alguna manera para cobrar venganza. Y nos inventamos todo el mundo para escapar de la venganza de Dios, una venganza imposible, una venganza que no existe. Entonces, el propósito inicial que le dimos al mundo era tremendamente siniestro, era muy oscuro, podríamos decirlo. Sin embargo, Dios nos dio una respuesta, no una respuesta a la separación, sino una respuesta a nuestra creencia en la separación, y su respuesta fue: la separación no es real. Entonces, Dios no está intentando deshacer la separación. Dios simplemente nos dio una respuesta que era su voluntad, y la voluntad de Dios es: no hay separación. Nunca hubo una separación y nunca la va a haber. Esta es la respuesta que nos dio. Esto es el Espíritu Santo. De esto se trata todo un curso de milagros. Entonces, sí se le puede dar un nuevo propósito al mundo, que es ahora convertirlo en un salón de clases donde aprendemos a perdonar. Practicamos el perdón, y el perdón es reconocer que no hay mundo. El perdón es reconocer que no hubo separación. El nuevo propósito que se le puede dar a este mundo es aceptar la expiación para nosotros mismos, y la expiación dice: Hijo de Dios, no te has separado de tu Padre, y no te vas a separar nunca. Esto nunca ocurrió. De esto se trata, es una respuesta paradójica, es una respuesta a algo que nunca ocurrió. La respuesta en sí es una ilusión, el perdón es una ilusión. Pero ahora podríamos decir que el perdón es la única ilusión que deshace todas las demás ilusiones. Para un problema ilusorio se requirió una respuesta ilusoria.
Pero cuando se acepte totalmente la respuesta ilusoria, vamos a despertar y darnos cuenta de que tanto el error como la corrección eran una ilusión y nunca ocurrió nada. No ha pasado nada. Por eso es que se dice que estamos solo dormidos. Así que el propósito del mundo no era evolucionar o no era llevarnos al despertar, para nada. El propósito del mundo era conservar la idea de que asesinamos a Dios, pero de que pudiéramos huir de un supuesto castigo. Ese es el propósito inicial del mundo. Lo que hace el Espíritu Santo es invertir el propósito, cambiar el propósito, un propósito totalmente absurdo acerca de algo imposible, ahora al deshacimiento de ese propósito. Por eso es que Jesús nos dice que el verdadero aprendizaje es un desaprender el sistema de pensamiento del ego. De esto se trata. El mundo en sí, de por sí, no tiene un propósito. El mundo ahora pasa a ser totalmente neutro y nosotros podemos elegir entre el propósito del ego y el del Espíritu Santo. Ambos son ilusorios, pero solo el del Espíritu Santo es el que va a deshacer todo el otro propósito inicial que nosotros le habíamos dado, que era el de mantener la idea de separación, pecado, culpa, miedo, y un montón de otros pensamientos muy, muy absurdos y totalmente falsos. Así que nada aquí tiene de por sí intrínsecamente un propósito. Todas las cosas en el mundo son neutras. Lo que no es neutro es la manera en que lo vemos. Por eso es que hay una lección en las primeras del libro de ejercicio que dice no tengo pensamientos neutros. O pienso con el ego, con el Espíritu Santo. Y luego, mucho más adelante, se nos dice, mi cuerpo es algo totalmente neutro. Los objetos que veo aquí son totalmente neutros. Los escenarios, los lugares, los objetos, todo aquí en el mundo es neutro, pero mi manera de verla no es neutro. Es decir, el mundo no tiene un propósito, pero yo puedo elegir entre dos propósitos ilusorios el mejor y uno de ellos deshace el otro para finalmente preparar nuestra mente para que Dios dé el último paso y nos despierte a un lugar donde no hay propósitos divididos. Hay un solo propósito que es extender el amor de Dios y eso es la creación en el nivel del conocimiento en el cielo. Bien, espero haya quedado claro y si hay alguna otra duda me la dices nomás, hermanita. Si hay alguien más con alguna duda, la puede plantear. Porque de por sí esto, por lo general, no es algo fácil de entender. Pero con la práctica y la pequeña dosis de buena voluntad que nos pide Jesús, pronto se hará cada vez más claro. Bien, continúo con la lectura. Voy a retomar la línea anterior. Dice, la transigencia que la más insignificante y diminuta de las brechas representaría en su amor eterno, en el amor de Dios, es completamente imposible. Pues querría decir que su amor puede albergar una sombra de odio, que su bondad puede a veces trocarse en ataque y que en ocasiones podría perder su infinita paciencia. Esto es básicamente lo que se ha creído por mucho tiempo en las religiones cristianas, que Dios puede perder su paciencia, que Dios se puede disgustar, que Dios puede perder su infinita bondad y ternura, que Dios a veces es amor y también a veces es miedo y a veces es enfado y castigo. Bien, llega ahora Jesús con un curso de milagros y nos dice Dios es amor, fin, punto. Dios es amor y es amor. No puede ser amor y odio a veces. No puede ser amor y miedo. Es solo amor. Ahí también está confusión en los estudiantes de espiritualidad, incluso los estudiantes de no dualidad, donde uno dice, es que si es que existe el amor y existe el miedo y el odio, todo ello tiene que ser parte de Dios. Si Dios lo creó todo y existe el miedo, entonces Dios creó el miedo. Y Jesús, en un curso de milagros, nos dice, bien, el miedo no existe, es una ilusión. Solo lo que Dios creó es real y Dios creó solo el amor. E incluso lo que nosotros pensábamos que era el amor tampoco existe, también es una ilusión, es la misma ilusión. Lo que nosotros pensábamos que era amor en realidad es amor especial. Entonces tanto nuestro odio especial como nuestro amor especial son una ilusión. Y todo en sí es odio. El amor especial también es odio, pero puesto que el amor especial no existe, el odio tampoco existe. Amor especial y odio especial son la misma trampa, creer que existe alguien o algo separado, y la separación nunca tuvo lugar. No ha pasado nada.
De hecho, un curso de milagros es el camino más simple, más ridículamente simple, absurdamente simple. Digo ridículo y absurdo porque le tenemos mucha resistencia. Para nuestro ego, nuestro ego es ridículamente simple y eso es lo que nos aterra. Pero el curso es el camino más simple. Simplemente se nos dice, no pasó nada, fin. De esto se trata el curso, no ha pasado nada. Se trata de nada, se nos dice, no ha pasado nada. Esto es la base, el centro, el núcleo de un curso de milagros. No es que hayas cometido pecado y te tengas que redimir. No es que hayas cometido una falta o hayas hecho daño y ahora tengas que enmendarlo. El curso no se trata de eso. El curso se trata de ayudarte a recordar que nunca hiciste nada, no cometiste pecado, no cometiste daño, no te separaste de Dios, no te separaste de tus hermanos. De hecho, ni siquiera tienes hermanos. Eres un solo hijo, una sola mente que cree que se fragmentó y cada uno de estos pequeños fragmentos cree ser una mente individual y autónoma, independiente de las demás, pero no existimos como mentes separadas. Hay una sola mente en el cielo y solo el cielo es real. El sueño no existe, es una ilusión, es un sueño literalmente. A esto es a lo que nos referimos con un sueño, una ilusión. Un sueño es algo que no es real. Una ilusión es algo que no es real. Lo que pasa es que nosotros tenemos tanto terror a la verdad que es ganar o ganar, la verdad que es 100% amor, 100% paz, 100% gozo, 100% felicidad, le tenemos terror y queremos que exista algo más que la felicidad. De hecho, si es que experimentamos la infelicidad, el miedo y el dolor, es porque así lo hemos querido, pero no es real. Por mucho que alguien desee una mentira, eso no la hace verdad. Por mucho que alguien desee lo falso, eso no lo hace verdadero. Lo falso es falso, las ilusiones son ilusiones. La verdad es verdad. Solo la verdad es verdad. Únicamente la verdad es verdad. Y si la verdad es el amor y está eternamente a salvo, y nosotros somos el amor, tenemos que estar eternamente a salvo. Este es el camino más fácil que alguien podría descubrir o aprender. Es el camino más tiernamente fácil, porque se te dice, no tienes que redimirte de tus pecados, no tienes pecados, no te has separado de Dios, ya estás a salvo eternamente. Ahora bien, lo tierno de este curso también es que nos toma desde el nivel en que creemos estar en este mundo. Jesús no niega la experiencia del mundo. De hecho, nos dice que negar nuestras experiencias aquí es un tipo de negación particularmente inútil. No nos pide decir, no, yo no estoy experimentando el sueño, no estoy experimentando un cuerpo. No se nos pide esto. Se nos pide simplemente reconocer que el pecado es una mentira. Porque si el pecado es la base de todo este sueño, eso finalmente nos llevará a reconocer que el mundo de cuerpos, objetos, lugares y acontecimientos es una mentira. Lo único que se nos pide es reconocer que no hay pecado. Si alguien llegase ahora a aceptar de todo corazón esa idea, despierta inmediatamente del sueño. Eso es todo. De esto se trata un curso de milagros. No es ir por los ojos, con los ojos vendados por el mundo sin ver nada. El curso se trata de perdonar al prójimo. Se trata de tener un sentimiento lindo, dulce y tierno por toda la filiación. Se trata de sentir esa emoción de gratitud y de bondad, de unicidad con todos nuestros hermanos, con todo ser. No importa cuántos parezcan ser, son uno solo. Dios no tiene muchos hijos, Dios tiene un solo hijo. Bien, continúo. A ver, voy a ver si es que hay algún comentario. No. Ya, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede prender el micro, levantar la mano o escribir. Continúo con la lectura. Retomo. Pues querría decir que su amor puede albergar una sombra de odio, que su bondad puede a veces trocarse en ataque y que en ocasiones podría perder su infinita paciencia. Todo eso, como sabemos, es imposible. Esto es lo que crees cuando percibes una brecha entre tu hermano y tú. ¿Cómo ibas a poder entonces confiar en Dios? Es decir, si yo me tomo en serio la separación, si yo creo que mi hermano es alguien ahí separado de Dios y separado de mí, si creo que es alguien independiente de su fuente y aparte de mí, entonces me estoy tomando en serio la idea de odio.
Nuevamente, todo este mundo nació, y entre comillas nació, porque no es real, pero pareció surgir desde la idea de que nos separamos de Dios. No solo desde la idea de separación, porque la idea de separación también conllevó la idea de pecado. El pecado no existe, la separación no existe. De hecho, la idea de separación no es un pecado, pero nosotros quisimos verla así para conservarla, para mantener. Esta fue la estrategia del hijo dormido. Dijo, si veo esta supuesta separación como algo pecaminoso, entonces no se va a deshacer. Si reconociera que es solo un error, queda corregido inmediatamente, pero no lo quiero ver como un error, quiero verlo como un pecado, algo malicioso, algo que tuvo efectos reales. Entonces, esto es lo que hicimos en nuestra demencia. Dijimos, sí, nos separamos y es una separación real y es algo pecaminoso. Es un pecado, es un daño real. Realmente asesiné a Dios, o al menos lo traicioné y le falté el respeto. O al menos fui injusto con Él, pero quiero ser injusto con Él y irrespetuoso con Él para conservar mi yo especial. Y Dios nos miró con una dulce ternura y nos dijo, no has sido irrespetuoso, no has sido traicionero, no has sido pecador conmigo, no te has separado de mí, no has hecho nada. Esta es la dulce, bondadosa, bonita respuesta que nos ha dado nuestro Padre. Dios, la fuente, nos dijo, hijo mío, sigue siendo mi hijo, yo sigo siendo tu Padre. Tú eres la extensión de mi amor, la perfecta extensión de mi amor. No ha habido una brecha entre tú y yo. No hubo separación. No pasó nada. Solo estás soñando y puedes despertar cuando quieras. Ahora bien, como nosotros luego nos inventamos toda la fragmentación de la mente del Hijo, es aquí donde se lleva a la práctica el milagro y el perdón. Es a través de nuestros hermanos cómo nos salvamos. Y debemos recordar que para un curso de milagros el término salvación es radicalmente distinto a lo que es la salvación para el cristianismo. Para un curso de milagros, salvación es recordar que todo el tiempo estuve a salvo. Esto es la verdadera salvación. Es una metáfora, es paradójica. No hay que salvarse de nada. No necesitamos salvación. No necesitamos liberación. Estamos libres. Solo necesitamos recordarlo. Lo que estamos haciendo no es llegar de vuelta a Dios, sino despertar de un sueño de separación con Dios. Soñamos que nos separamos de Dios, tenemos que despertar de un sueño. No es que nos hayamos separado realmente y tenemos que volver a unirnos. No tenemos que volver a unirnos a Dios. El curso ocupa muchas veces ese término, unirte a Dios, o volver a unirte a tus hermanos y así a unirte a Dios. Es una metáfora, no tienes que unirte a tus hermanos, no tienes que unirte a Dios, no tienes que hacer lo que ya se hizo desde un comienzo y para siempre, solo tienes que recordar que ya se hizo, que ya eres uno con todos tus hermanos y uno con Dios. Entonces de esto se trata el perdón, de esto se trata el milagro, de no unirme a mi hermano, a pesar de que ocupamos seguido esa frase y ese término porque es muy útil y es precioso, por supuesto, unirse a nuestros hermanos, no es algo literal. No te tienes que unir a tus hermanos, tienes que recordar que ya eres uno con ellos. No te tienes que unir a Dios, tienes que recordar que ya eres uno con Dios. Como decía, esto es tremendamente simple. Esto es lo que hace el camino mucho más fácil, infinitamente más fácil. No tienes que luchar por conseguir algo. No tienes que perseguir una meta, un objetivo, cumplir una misión. Todo lo que tienes que hacer es permitir que tu mente sea corregida para que despiertes de un sueño absurdo acerca de algo imposible y llegues a la realidad que nunca se movió, que nunca cambió, que nunca se vio alterada. No se perdió ni una sola nota del himno celestial. No pasó nada. No pasó nada. De esto se trata el curso. Todo el curso, de principio a fin. Si uno pudiese traducir todo este curso en una frase, diría, no pasó nada. Estás a salvo. Tu ser ya está a salvo. Tu ser es impecable, santo, puro, perfecto, inmaculado, invulnerable. No ha pasado nada. Estás a salvo. Tu poder no se ha perdido. Sigues siendo uno con Dios y exactamente igual a Dios, el mismo amor. No hay peligro. No ha pasado nada. Esto es lo que crees cuando percibes una brecha entre tu hermano y tú. Es decir, que Dios perdió su paciencia, su bondad, etcétera, que está enfadado. ¿Cómo ibas a poder entonces confiar en Dios cada vez que creo que estoy separado de mi hermano, cada vez que le juzgo como alguien separado de mí?
Entonces estoy diciendo que Dios no es confiable. Si juzgo a mi hermano, estaré reforzando la idea de que estoy separado de mi padre, y esto no puede por menos que causar mucho miedo, mucha culpa, miedo y odio también. ¿Cómo ibas a poder entonces confiar en Dios? Pues su amor debe ser engañoso. Sé precavido entonces, no dejes que se te acerque demasiado, y mantén una brecha entre su amor y tú, a través de la cual te puedas escapar en caso de que tengas necesidad de huir. Todo esto, todas estas últimas líneas aparecen entrecomilladas, haciendo referencia un poco a una forma sarcástica o irónica de decirlo de parte de Jesús, porque no es verdad, no es que tengas que mirar así a Dios, es que esta es la manera en que el ego nos ha dicho que miremos a Dios. No es que el ego tenga una personalidad aparte y tenga dominio sobre nosotros, es una manera didáctica de decirlo. El ego es yo mismo deseando ser especial. Cuando yo tengo el deseo de existir como alguien especial, como alguien separado, esto es lo que me estoy diciendo a mí mismo. Lo voy a repetir una vez más. Pues su amor, el amor de Dios, debe ser un engaño. Sé precavido entonces. No dejes que se te acerque demasiado, y mantén una brecha entre su amor y tú, a través de la cual te puedas escapar en caso de que tengas necesidad de huir. Esto es lo que hacemos. Nos inventamos un personaje el cual según nosotros es muy bondadoso, espiritual, estudiante de un curso de milagros o de cualquier otro camino espiritual, y decimos, yo lo que quiero es el amor. Pero secretamente lo que he hecho es poner una brecha entre el amor de Dios y yo, no una brecha real, una brecha, una división, una separación imaginaria, una distancia, una protección contra el amor de Dios, que luego se manifiesta como un cuerpo, pero el cuerpo no es el asunto, el cuerpo no es el problema es la brecha que yo he puesto en mi mente. En mi mente he hecho un corte y digo, de aquí para allá está Dios separado de mí y de aquí para acá estoy yo. Y voy a mantener este muro, esta brecha, esta separación, esta contención, esta protección para alejar el amor de mí, alejar a Dios de mí, porque creo que es algo temible, creo que realmente me separé de Él, y mientras más juzgo a mis hermanos, más refuerzo mi propia culpa inconsciente, mi creencia de que me separé de Él. Por lo tanto, si sigo juzgando al mundo, aumentaré el grosor de esta brecha, de este muro de contención que me separa de Dios. No me separa literalmente. Yo ya estoy en el amor de Dios, pero lo que estoy haciendo es fantasear, imaginar como que hay una brecha entre Dios y yo, y en mi imaginación la hago cada vez más gruesa mientras me separo de mis hermanos, o más bien mientras creo estar separado de ellos, porque tampoco me he separado de ellos. Por eso es que el perdón es lo que deshace esta brecha. El perdón es reconocer que mi hermano no se ha separado de Dios, es reconocer que no ha pecado contra mí ni contra Dios, es reconocer que su verdadero ser, el Cristo, el verdadero ser de mi hermano, cualquiera de todos mis hermanos es el mismo, es el Hijo de Dios, el Santo Cristo. Eso y solo eso es verdad. Con la práctica del perdón voy viendo la faz de Cristo en mi hermano, voy reconociendo que Él no ha cometido un real daño contra mí, no se ha separado de mí. Y si yo puedo recordar que mi hermano no se ha separado de mí, que el Hijo no está fragmentado, entonces puedo recordar que no hay una brecha entre Dios y yo, porque si pierdo el resentimiento con mi hermano, perderé la sensación de culpa y de miedo con Dios, porque recordaré que Dios no es algo temible, que Dios no me anda buscando para castigarme y condenarme. ¿Por qué? No me he separado de mis hermanos, sigo siendo uno con mi hermano. Y si soy uno con mi hermano, tengo que ser uno con Dios. Y si soy uno con Dios, ¿cómo podría estar enfadado Dios conmigo si nunca me separé de Él? Y mi supuesta separación, que era una idea absurda, no fue un pecado, fue solo un error. Un simple y pequeñito error, el mismo que replico cada vez que juzgo y condeno a mis hermanos. Por lo tanto, es un solo error, haber elegido al ego, creerme la separación. Y cada vez que deshago mi creencia de que estoy separado de mis hermanos a través de unirme en perdón y en paz con ellos, y debemos recordar que esta unidad es una metáfora, es recordar que ya somos uno, cada vez que me uno en perdón con mis hermanos, me uno en perdón con Dios. No porque Él tenga que perdonarme, sino porque yo tengo que perdonar la idea de que me separé de Dios. Y perdonar es deshacer ilusiones.
No hubo pecado, fue un simple y pequeñito error que se puede deshacer dulcemente a través de decidir mirar dulcemente a mis hermanos. Y mirar dulcemente no es poner una mirada en los ojos de manera tierna y dulce, quiere decir abandonar el ataque en mi mente, quitar la brecha de mi mente que me separa supuestamente de mi hermano, porque no me separa en verdad, sino que me da la sensación de estar separado de él. Quitar esta brecha entre mi hermano y yo es finalmente quitar la brecha que yo he puesto entre Dios y yo. Esta es hace referencia también a la famosa línea en el capítulo primero, sección sexta, párrafo 2, línea 1, donde Jesús nos dice la única corrección que tiene que haber en tu mente básicamente es tu sensación de estar separado de Dios. La única carencia que debe ser corregida es tu sensación de estar separado de Dios. Jesús no nos dice que lo que tiene que ser corregido es la separación. Lo que tiene que ser corregido es tu sensación de estar separado de Dios, tu falsa creencia. Eso es lo que tiene que ser corregido. La separación no necesita ser corregida. No hubo separación. Lo que tiene que ser corregido es en tu mente la creencia de que te separaste. Es por eso que este camino es tremendamente fácil. De hecho, estamos repasando una y otra vez líneas que parecen ser distintas, pero que dicen todo el tiempo lo mismo. Únete en paz con tus hermanos y recordarás que estás unido a Dios. Fin. No se necesita decir nada más en un curso de milagros. ¿Por qué Jesús sí nos dice más cosas en el estudio de un curso de milagros? Nos da 31 capítulos, 365 lecciones, un manual para el maestro y un par de anexos. ¿Por qué nos da tanta información, tanta teoría, si está diciendo lo mismo? La respuesta es porque tenemos mucha resistencia, muchísima resistencia, muchísima. Es como si todo el rato uno le dijera a Jesús, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Perdonar. ¿Y qué era lo que me dijiste? Perdonar. Ah, sí, y ahora, disculpa, se me olvidó, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perdonar. Esto es lo que está haciendo Jesús con una infinita paciencia, con una ternura y dulzura inimaginable. Lo que está haciendo Jesús es explicarnos a través de la metafísica de un curso de milagros que parece ser muy profunda. Lo que hace Jesús es mostrarnos todo este camino de examinar la mente a lo profundo hasta llegar a entender por qué es que nos fabricamos todo un mundo, por qué es que creemos estar separados de Dios o separados de nuestros hermanos, por qué es que percibimos un mundo de separación, por qué es que experimentamos culpa y ansiedad y resentimiento, etcétera, e intentar explicarnos todo eso para decirnos no pasó nada y puedes elegir una mente correcta que está ahí en tu interior, el Espíritu Santo que está a tu acceso inmediato, y si tú simplemente lo eliges, todo el entendimiento de que no ha pasado nada va a llegar a ti. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tal como se nos dice en esta sección que aparece en el capítulo 18, creo, no tengo que hacer nada. De esto se trata todo el curso. ¿Y qué es no hacer nada? Es entender el verdadero perdón. Si tú entiendes el verdadero perdón, te vas a dar cuenta que no tenías que hacer nada. Y eso no quiere decir que tengas que dejar de hacer cosas en el mundo. Sigues respirando, comiendo, conversando, compartiendo con tu gente, estudiando, trabajando, etcétera. Sigues haciendo las cosas. Lo que haces es que te das cuenta de que para despertar no tenías que hacer nada más que elegir al Espíritu Santo. No tenías que hacer nada más que practicar dulcemente el perdón. Y el perdón es no hacer nada. Simplemente dejas de hacer algo. Y ese algo era juzgar, condenar. Simplemente con que en un minuto de tu vida, en un segundo, en una fracción de segundo, renuncies a condenar o renuncies a sustituir el amor de Dios por un instante, en ese instante va a llegar el entendimiento, la certeza. El Espíritu Santo ocupará toda tu mente y te hará saber completamente de una forma muy convincente de que tus hermanos no están separados de ti, que tú no estás separado de Dios, que esto es tan solo un sueño, y te lo hará saber de una forma muy obvia y evidente, y te darás cuenta de que nunca te separaste de Dios, que estás a salvo eternamente junto con todos tus hermanos y no hay nada que hacer, nadie está en peligro, no hay nadie a quien salvar. Muchas veces pasamos toda una vida queriendo salvar a los demás, queriendo ser el héroe. Pasamos toda una vida intentando crecer y evolucionar espiritualmente para que los demás sean nuestros seguidores o para tomarles la mano y acompañarles en su viaje. Y llega Jesús y nos dice, ¿cuál viaje? Es una metáfora lo del viaje. Por eso es que se nos dice un viaje sin distancia. No es que tengamos que llegar a evolucionar para llegar a la iluminación y despertar y llegar a Dios.
y así los demás puedan acompañarnos y seguirnos, y nosotros ser su maestro y ellos nuestros discípulos. Jesús nos dice, no hay ni maestros ni discípulos, no hay mundo, no ocurrió. Jesús nos diría, yo te lo juro por mi Padre, tu cuerpo no existe, tu historia aquí no existe, y todas las historias que crees que son todas tus vidas, que pueden ser cientos o miles, no son reales, son una mentira. Y no tenían un propósito, no había una función, no tienes una misión en este mundo, no estás en este mundo. Ahora, visto desde el Espíritu Santo, desde la mente correcta, podríamos decir que sí tenemos una función, pero nuestra única función es perdonar. Y el perdón es reconocer que no estamos acá. Entonces nuestra única función en el mundo es reconocer que no tenemos una función en el mundo. Eso es todo. Por eso esto, digo una vez más, un curso de milagros es el camino más sencillo. No tienes que hacer nada, simplemente es reconocer que no tienes que hacer nada. Eso es lo que tienes que hacer. Lo único que tienes que hacer es reconocer que no tienes que hacer nada. Es paradójico. Por eso es que el perdón es una ilusión también. El perdón es una ilusión, no es real. En el cielo no se necesita el perdón. Solo se necesita en nuestras mentes dormidas que creyeron que ocurrió algo que necesita perdón. Y el verdadero perdón es esto. No hay nada, no ha pasado nada, no estás aquí, no tienes una función, no eres especial. Ninguno de tus hermanos es especial. Dios no tiene hijos especiales. No ha pasado nada. ¿Por qué es que a algo tan simple le ponemos tanta resistencia? Ahora lo podemos entender. Nos fascina ser especiales. Prefiero vivir en un mundo que secretamente sé que es un infierno, pero prefiero yo ser el espiritual y el salvador, el liberador de los demás, el guía y el maestro. Es muy tentador, es muy sabroso, es muy gustoso para nosotros eso, pero Jesús nos dice, no es real, es una mentira. No estás dando clases de un curso de milagros. No estás siquiera estudiando un curso de milagros. Un curso de milagros no existe. Es una ilusión. Por eso es que al final del párrafo 7 de la lección 189 Jesús nos dice, deja a un lado este curso y con las manos completamente vacías ven a tu Padre, ven a tu Dios. No nos está diciendo que dejemos de estudiarlo. Nos está diciendo que por un segundo recordemos lo único que es importante. Lo que es importante no es un curso de milagros. Lo que es importante es Dios. Y si ya somos el Hijo de Dios y ya estamos unidos a Él, no hay nada que recordar que sea importante. Lo importante ya es importante. Lo único que tenemos que hacer es aceptar la corrección. Y aceptar la corrección es finalmente despertar. No es volver a Dios, es despertar de un sueño de separación. No es deshacer realmente una separación real. Es reconocer que no hay separación. No hay brecha que separe al Padre del Hijo. No hay brecha que divida al Hijo en muchos fragmentos. No hay una brecha, pero puesto que nos hemos tomado pero tan en serio la idea de una brecha, una separación, una división, esto es lo que Jesús dulce y pacientemente está intentando ayudarnos a corregir. No nos dice que tenemos que enmendar algo, simplemente nos dice, no ha pasado nada. Tú y tu hermano nunca se separaron. Y ambos, toda la filiación, nunca se separaron de tu padre. Están ya a salvo, están ahora a salvo. No tienes que hacer nada para estar a salvo. Lo único que tienes que hacer es recordarlo, permitirte ser recordado, permitirte ser corregido, permitirte ser sanado. Nuevamente, yo pongo mucho énfasis en esto, porque conozco la resistencia, la conozco en carne viva, la resistencia, y sé que la mayoría de los estudiantes tenemos mucha resistencia. Por eso es que Jesús nos dio un curso tan largo. Nuevamente, no porque sea difícil, no porque sean muchas informaciones distintas, es un solo mensaje, pero nos dio un curso muy largo para ayudarnos a adiestrar y disciplinar nuestra mente para ir deshaciendo este error, este simple error. Finalmente, para ayudarnos a ir más allá de nuestra resistencia. Porque si hubiese simplemente quedado Jesús con estas líneas que salen en la introducción del texto, que dice, donde Jesús nos dice, todo este curso se puede resumir muy sucintamente en nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Y que en esto radica simplemente la verdad y la paz de Dios. Si Jesús se queda solo con eso, hubiese hecho un libro de una página, un libro de 2 líneas. Y sin embargo nos da un libro como de 1500 páginas, muchísimas líneas, como 500.000 de palabras. ¿Por qué?
porque Él sabe que necesitamos reforzar, practicar, entrenar, aprender y finalmente desaprender y desaprender el sistema de pensamiento del ego. Porque nosotros tenemos tanta, pero tanta inversión en una mentira. Entonces Jesús no es que le dé tanta énfasis porque sea algo grave, algo serio, algo peligroso. Jesús sabe que el ego no es grave, que no es grave, no es peligroso, no es serio. Jesús sabe que el ego no existe, pero nosotros tenemos tanta fe y lealtad en el ego, tanta inversión, tanta creencia, estamos pero tan fuertemente aferrados y por voluntad propia, nadie nos obligó. Estamos tan fuertemente aferrados a la idea de individualidad y especialismo que Jesús nos da un curso largo para reforzar y reforzar como si tuviéramos que penetrar en muchas capas duras. Es como si fuese una capa sedimentada de defensa tras defensa tras defensa para no permitirnos ser corregidos. Y todo eso es una ilusión que nosotros mismos nos inventamos y Jesús nos da una ilusión, más bien Dios nos da una ilusión que es el Espíritu Santo y la práctica del perdón, pero es la única ilusión que va a penetrar toda esta capa sedimentada de defensa tras defensa, tras defensa, tras defensa, para finalmente llegar a tocar el núcleo, el nervio central y decirnos, todas estas capas que te inventaste son mentiras. Toda esta celda, esta prisión llena de barrotes muy gruesos y duros, casi impenetrable, es una mentira. La puerta ya estaba abierta, podía salir inmediatamente, todo el tiempo. De hecho, ¿qué puerta? No hay barrotes, no hay cárcel, no estás aquí. No solo te pudiste liberar ahora mismo y siempre, sino que no estabas aquí y no necesitas ser liberado. Eres libre. Eres libre y eso no puede cambiar. Solo estás imaginando que estás aprisionado, imaginando que estás en un mundo de cuerpos donde puedes ser vulnerable o donde puedas ser especial, ya sea el héroe o el villano a veces o la víctima, que debe ser rescatada por un héroe, por los peligros de otros villanos, etc. Todo eso, Jesús nos dice, es una mentira. Es una historieta que te entretiene a veces y a veces te da mucho miedo y mucha culpa, pero no es real. Y tú te estás aferrando a esa historieta, a ese cómic donde tú eras la víctima y necesitabas un héroe porque había un villano, y a veces tú eres el héroe y a veces tú eres el villano, etc. Y vas cambiando de roles que no existen. Y no hay ni héroe, ni villano, ni víctima. No hay nada. Eso es lo que más nos aterra. De hecho, hay una línea que la voy a leer en un ratito más en esta misma sección, y que ahora podríamos decir, hacer un spoiler de esta sección. Jesús nos dice en el párrafo 8, línea 2 de esta sección que estamos estudiando hoy: no es su debilidad la debilidad del cuerpo, no es su debilidad lo que te asusta, sino su falta de fuerza o de debilidad. Y aquí estoy corrigiendo una palabra que la traducción en español la pusieron mal. Pusieron vigor en lugar de debilidad. En la versión en inglés dice debilidad. La voy a repetir una vez más. No es la debilidad del cuerpo lo que te asusta, sino el hecho de que no es ni débil ni fuerte. Esto es lo que nos asusta. No es lo que te asusta, no es que tú seas la víctima del cuento, la víctima de la historieta. Lo que te asusta es que no eres ni el villano, ni el héroe, ni la víctima, y que no hay personajes. No hay villanos, no hay héroes. No hay buenos, no hay malos. No hay indefensos. No hay pobres, no hay ricos, no hay. No se llama, no existe. No hay mundo, no hay universo. Eso es lo que nos aterra. Porque todos queremos que exista un mundo, que exista un universo de tiempo y espacio donde yo soy el héroe, donde yo soy el especial, donde yo soy el maestro, el espiritual, el que guía a los demás, el que es famoso, el que tiene más seguidores, o el más nombrado, etc. Todos preferimos eso a recordar que no hay lugar, no hay cuerpo. Preferimos ser un cuerpo bondadoso a reconocer que no soy un cuerpo, que ni siquiera soy una mente separada, que no hay, que no existe nada, que ya somos todos uno solo en el amor de Dios eternamente y no hay nada que hacer. Para nuestro ego, para nosotros identificados con el ego, eso es tremendamente aburrido. Cualquiera de nosotros en su papel de espirituales diría: yo quiero despertar lo antes posible. No me interesa el especialismo, no me interesa el victimismo ni la culpa, quiero despertar ahora mismo en Dios. Pero si nos detenemos un poco a ser un tantito honestos, nos vamos a dar cuenta de que nos fascina el especialismo, y nos fascina la culpa, y nos fascina el victimismo, y nos fascina tener un rol de alguien espiritual que sea un poquito más espiritual que los demás.
y también un poquito menos espiritual que alguien más para tener a alguien a quien seguir. Nos fascina ese cuento. Y Jesús nos mira dulce y bondadosamente y nos dice, hermano, hay otra manera. Te aseguro que hay otra manera, en la que lamentablemente no hay ni villanos, ni héroes, ni víctimas, ni maestros, ni discípulos. No hay nada, no hay nada. Solo está Dios y tú eres parte de Él. Solo está el amor, solo hay amor. Dios es y nada más. Eso es lo que nos aterra. Nos aterra que no haya un curso al cual leer o practicar. No hay lecciones. No hay nada. Eso es lo que nos aterra. Un curso de milagros es solo una flechita que nos está apuntando hacia un mensaje último que dice, ni siquiera hay un curso al cual estudiar. No hay nada. No ha pasado nada. No eres espiritual. Eres el espíritu. Eres uno con Dios eternamente. Eso es lo único real y si lo entiendes y lo aceptas, es lo único que te va a dar paz, felicidad y verdadera libertad, que en realidad sería recordarte que ya estás libre y que siempre lo has estado. Bien, voy a continuar. Había dicho que estas últimas líneas del primer párrafo eran una manera irónica de decirlo, porque era básicamente la manera en cómo lo ve el ego, y que nosotros lo hemos tomado y apropiado, hecho nuestro este pensamiento, y luego lo hemos enterrado y nos hemos disociado de esto, pero es así como secretamente estamos pensando desde nuestra mente errada. Pues su amor debe ser un engaño, el amor de Dios. El amor de Dios debe ser un engaño. Sé precavido entonces. No dejes que se te acerque demasiado y mantén una brecha entre su amor y tú a través de la cual te puedas escapar en caso de que tengas necesidad de huir. Es decir, construyo toda una vida de especialismo espiritual, donde soy estudiante de un curso de milagros o de cristianismo, budismo, sea lo que sea, soy el bueno. Pero mantengo una brecha que me permita huir del amor de Dios en caso de que se me aproxime demasiado, porque lo que todos queremos aquí es ser espirituales y no reconocer que no hay nada, que no soy ni espiritual ni mundano, no soy nada, soy el espíritu, soy el amor de Dios eternamente. Eso y solo eso es la verdad, pero nosotros queremos mantener esa brecha. Nuevamente, por muy devotos que creamos ser de un curso de milagros, del Espíritu Santo, de Jesús, de Dios mismo, de la verdad, del el Espíritu, etcétera, por muy entregados que creamos ser, es muy probable que tengamos todavía mucha resistencia y que tengamos mucha inversión en el mundo. Esto es lo que hace que todavía tengamos de pronto preocupaciones, ansiedades o deseos, miedo, culpa, etcétera. Tenemos todavía mucha inversión, estamos muy arraigados, estamos con nuestra mente muy enterrada aquí en el mundo. Es como si tuviéramos un ancla que atraviesa todo el planeta y llega hasta el núcleo. Esto es solo una metáfora para hacer referencia a la inversión, a lo arraigado que estamos a nuestra historia, a nuestro cuerpo, nuestras memorias, nuestras vivencias en un mundo que nunca existió y que nunca va a existir y que de hecho es una parodia a la realidad y no solo una parodia, es un ataque abiertamente contra la realidad, contra el amor de Dios. Este mundo, y no hablo del planeta Tierra, hablo de todo el cosmos, todas las galaxias, todo el universo de tiempo y espacio, todo lo que parece ser energía y átomos, etcétera, todo aquello fue un ataque asesino contra Dios. Pero puesto que a Dios no se le puede atacar ni asesinar, quiere decir que este mundo es una mentira. Si fuese verdad, sería un ataque asesino contra Dios. Eso es lo que hace que no pueda ser verdad y que sea algo imposible. Ahora muchos dirán, pero ¿qué pasa si Dios creó este mundo? Bueno, ahí entraríamos en una conversación con un contexto un poco más largo, el cual nos provee un curso de milagros, pero sería tema para otra clase. Bien, Dios no creó el mundo. Si Dios hubiese creado este mundo, sería alguien muy cruel. Jesús nos dice en el texto, nadie que crea que Dios creó este mundo puede dejar de creer que Dios es cruel. Si Dios fuese el autor de este mundo, sería alguien desquiciado, cruel. Un mundo donde hay terremotos, donde hay catástrofes, inundaciones, donde caen asteroides y mueren muchos dinosaurios. Un mundo así no puede ser creado por Dios. Continúo. He aquí donde más claramente se puede ver el temor a Dios, pues el amor es traicionero para aquellos que tienen miedo,
ya que el miedo y el odio van siempre de la mano. Una vez que yo creo en la idea de separación, me estoy tomando en serio también la idea de pecado, culpa, miedo y odio. Entonces, cada vez que yo tengo miedo, estoy creyendo en la separación y viceversa. Cada vez que yo creo estar separado, tengo miedo. Cada vez que yo juzgo a mi hermano, lo condeno en mi mente, lo ataco, tengo un pensamiento de rechazo, un pensamiento que dice, él no es parte de mí. Cada vez que y no es necesario pronunciarlo así, sino que es la sensación interior. Cada vez que tengo una sensación de ser distinto, separado de mi hermano, lo que estoy haciendo es reforzar la idea de culpa inconsciente. Y esto refuerza el miedo. Mi miedo a Dios se ve reforzado cada vez que yo decido atacar a mi hermano. Y cuando hablamos de ataque no estamos hablando de los cuerpos, no estamos hablando de armas físicas. Estamos hablando de un pensamiento que dice tú y yo no somos el mismo. Eso es un pensamiento de ataque. Cada vez que yo no siento una perfecta paz y un dulce perdón por mi hermano, lo que estoy haciendo es diciéndole secretamente, tú no eres mi hermano y no eres parte de mí. Tú estás separado de mí. Somos distintos. Y si yo me digo eso a mí mismo, y no es necesario que lo diga con palabras textualmente, sino que es la idea. Si yo me tomo en serio esa idea, lo que estaré haciendo es tomarme la idea de que me separé de Dios y que Dios está horriblemente enfadado conmigo, buscándome desesperadamente para cobrar venganza. Y nadie se puede librar del miedo si se toma en serio eso. A pesar de que el miedo es una ilusión y no existe, me estaré tomando en serio la idea de separación, de pecado, de culpa y por ende la idea de miedo. Es decir, cada vez que yo me veo separado de mi hermano, me veré separado de Dios. A pesar de que es una mentira la separación, me la tomaré en serio. Y tomarse en serio las ilusiones, no nos podemos hacer los tontos con esto. Todos sabemos lo horrible que se siente sentir culpa, sentir miedo, sentir resentimiento y sentir especialismo, a pesar de que a veces es muy tentador y muy apetitoso para nosotros. Sabemos en última instancia, con la práctica nos hemos ido dando cuenta de que el especialismo y el placer siguen siendo dolor, siguen siendo reforzar la misma idea de separación, pecado, culpa y miedo. He aquí donde más claramente se puede ver el temor a Dios, pues el amor es traicionero para aquellos que tienen miedo, ya que el miedo y el odio van siempre de la mano. Todo aquel que odia tiene miedo del amor y por ende no puede sino tener miedo de Dios. Cada vez que yo odio a mi hermano, y con odiar simplemente bastaría juzgar, debemos recordar esta línea importante donde Jesús nos dice, lo que no es amor es asesinato. Cuando no estoy perdonando dulcemente, estoy queriendo asesinar a mi hermano. Hay solo dos sistemas de pensamiento, el ego y el Espíritu Santo. El ego es 100% odio y asesinato, el Espíritu Santo es 100% paz y perdón. Entonces nunca puedo estar entre medio. Por eso es que en las lecciones 5 y 6 Jesús nos dice, no hay disgustos pequeños. Todos enturbian mi paz por igual. No hay enfados pequeños. No hay un juicio de ataque pequeñito. Estoy asesinando a mi hermano. No literal. Y no estamos hablando de actos en el cuerpo. Estoy diciendo de que en mi mente, si yo le veo un poquitito separado, lo estoy viendo completamente separado y algo completamente temible y odiable. Y si odio a mi hermano, estoy reforzando la idea de que el amor, que es Dios y que es unidad, es algo temible y que el odio es algo que se puede amar, apreciar y abrigar. Es algo totalmente desquiciado, pero esto es lo que estamos reforzando en nuestra mente cada vez que juzgamos, condenamos o simplemente no perdonamos a nuestros hermanos. Pauli dice, hermanitos, me voy. Gracias como siempre, Itzaro, tu guía me nutre y me da paz. Bendiciones por mí, para todos. Bendiciones para ti también, Pauli. Gracias. Bien. Esto es lo que estamos haciendo cada vez que juzgamos o condenamos. Y de hecho, voy a profundizar un poquitito más en esto. Muchas veces uno dice, estoy juzgando y estoy atacando a mi hermano y le estoy odiando y necesito practicar el perdón con él. Pero muchas veces también uno dice, es que todo lo que yo siento es tristeza. No tengo nada que perdonarle, solo me siento dolido. Los que han estado en mis clases han escuchado esto muchas veces. El dolor y la tristeza son odio, no van separados. Si yo simplemente tengo miedo de alguien, o tristeza, o dolor, le estoy odiando y le estoy queriendo asesinar. Lo que no es amor es asesinato.
Por eso es que Jesús nos dice claramente, hay solo dos opciones: la paz y la falta de paz, el Espíritu Santo y el ego, el amor y el odio. Y aquí amor se escribiría con A minúscula porque no es el amor del cielo, sino que el reflejo, que es básicamente el instante santo del perdón. Entonces, tienes dos opciones: o perdonas o asesinas. Y no estamos hablando de un asesinato literal en el nivel de la forma, sino que un pensamiento de asesinato en tu mente. No hay un término medio. No es que estás un poquitito enfadado. Si estás enfadado, estás queriendo asesinar. Asimismo, no puedes estar un poquitito perdonando. Si no estás perdonando completamente, entonces estás odiando todavía y estás queriendo asesinar. El perdón es completo. El perdón, aunque sea por un instante, por un par de segundos, tiene que ser completo. Si no, no es perdón. Puede ser un intento. Y no estamos diciendo que no lo intentemos. De esto se trata. Pero si no hay una perfecta paz, entonces estás en el ego. Y el ego es 100% odio y asesinato. Bien, continúo. Es indudable, voy a repetir la última línea: todo aquel que odia tiene miedo del amor y por ende no puede sino tener miedo de Dios. Cada vez que yo juzgo a mis hermanos, estoy teniendo miedo del amor de Dios, estoy teniendo miedo de la verdad, de la corrección o de la voz que habla en favor de Dios, que es el Espíritu Santo, la mente correcta. Cada vez que yo juzgo a alguien, me siento temeroso de Dios. Y ser temeroso de Dios es una estupidez. Muchas veces en las religiones cristianas se nos dice que debemos ser temerosos de Dios, pero ¿por qué tenerle miedo a lo más amoroso en todo el universo, a lo más santo y santísimo? Es decir, a Dios no se le debe tener miedo, sino amor, y el miedo es lo opuesto al amor. Tenerle miedo a Dios es odiar a Dios. No creo que eso es lo que realmente queramos. Quizás, por supuesto, en nuestra mente distorsionada sí queremos odiar a Dios y tenerle miedo y sentir rechazo y salir huyendo, porque lo hemos visto de una forma errada. Hemos olvidado que Él es solo amor. Cada vez que creemos que Dios es peligroso o es alguien temible, es alguien que pueda enfadarse y castigarnos, vamos a tener miedo de Dios y vamos a sentir odio y rechazo por su amor. Entonces, esta es la dulce corrección que nos trae Jesús con un curso de milagros. Nos dice: Dios es amor y es solo amor. No es temible. No tienes que tenerle miedo a algo que nunca te va a juzgar, ni condenar, ni mirar feo, ni nada. Él sabe que no has hecho nada, que no puedes cometer pecado y que ni siquiera existes en este mundo. Si existes como uno con Él eternamente en sus brazos. En sus brazos es una metáfora. Queremos decir en nuestro hogar, en el reino, en el cielo. Ahí sí somos uno con Dios eternamente. Es indudable que no conoce el significado del amor. Aquel que siente miedo o siente odio no puede conocer el significado del amor. Teme amar y ama odiar, y así piensa que el amor es temible y que el odio es amor. Esto es lo que inevitablemente le sucede a todos aquellos que tienen en gran estima a esta pequeña brecha, creyendo que es su salvación y esperanza. Todos aquellos que se toman en serio la idea de separación y luego proyectamos el asunto al nivel de los cuerpos, creyendo que tenemos que defendernos en el nivel de los cuerpos para estar protegidos. Y luego tenemos la confusión de niveles y creemos que tenemos que dejar de protegernos o defendernos para estar a salvo, etc. Y Jesús nos dice: el asunto no está en el cuerpo. No puede estar ahí, el problema está en tu mente. Así que no se te pide que protejas a tu cuerpo, no se te pide que los desprotejas. Simplemente se te pide que mires correctamente a tus hermanos y te des cuenta de que no hay una brecha entre su mente y la tuya. Es ahí donde está el problema, la ilusión del problema. Tú creías que en tu mente había una brecha que te separaba de tus hermanos. Y luego te identificas con el cuerpo, el cual te dice que realmente estás separado de tu hermano. Nos inventamos los cuerpos para comprobar, para demostrar de que la separación era real. Y la separación no es real. Todo en el cuerpo me dice que soy distinto de mi hermano. No hay ningún cuerpo exactamente igual a otro y los cuerpos no se pueden unir. Las mentes sí y ya están unidas, nos dice Jesús también en el texto. Entonces, nos inventamos
un mundo de cuerpos para decirnos a nosotros mismos, logré separarme de Dios, existo como alguien separado, individual y especial. Y luego, según nosotros, nos inventamos los cuerpos para abrazarnos y unirnos. Y Jesús nos dice, eso es mentira. Te inventaste el cuerpo para separarte de tus hermanos y separarte de Dios. Ahora les puedes dar otro propósito, pero el propósito inicial fue la separación. Es indudable que no conoce el significado del amor. Teme amar y ama odiar, y así piensa que el amor es temible y que el odio es amor. Esto es lo que inevitablemente le sucede a todos aquellos que tienen en gran estima esta pequeña brecha, creyendo que es su salvación y esperanza, creyendo que estar separado de sus hermanos es la salvación. Todos creemos eso aquí, o la gran mayoría de nosotros, los que nos hemos tomado en serio este mundo y nos hemos tomado en serio la idea de separación, creemos que estar separados es la salvación y que unirnos es la perdición. Y luego este pensamiento, esta idea la escondemos bajo muchos pensamientos espirituales de que yo amo a todos mis hermanitos y me quiero unir a ellos y secretamente no quiero unirme a ellos. El temor a Dios. ¿Dónde había quedado? Sí, párrafo 3. El temor a Dios, el mayor obstáculo que la paz tiene que salvar, no ha desaparecido todavía. Los demás ya han desaparecido, pero este todavía sigue en pie, obstruyendo tu paso y haciendo que el camino hacia la luz parezca oscuro y temible, peligroso y sombrío. Bien, aquí se habla del cuarto obstáculo a la paz. En el capítulo 19, creo que es cuarta sección, se habla de los obstáculos a la paz. Y el cuarto obstáculo es el miedo a Dios. Ahí básicamente Jesús nos habla de la falta de perdón, que es así como se manifiesta este miedo a Dios. Y de hecho ese es el único problema. En psicoterapia también se nos dice, todo problema es una falta de perdón, toda solución es el perdón. Y el perdón, el verdadero perdón es recordar que ya soy uno con mis hermanos. Entonces, nuevamente, el temor a Dios, el mayor obstáculo que la paz tiene que salvar, no ha desaparecido todavía. Los demás ya han desaparecido, pero este todavía sigue en pie. Esto no quiere decir que ya hayamos resuelto los otros obstáculos del todo. Quiere decir simplemente que muchos van en ese camino donde quizás han visto, han profundizado, han observado los demás obstáculos, pero todavía no han profundizado en este, el temor a Dios, el temor a la perfecta libertad, el temor al despertar, el miedo a reconocer que no pasó nada, que no estoy separado de mis hermanos, que ellos no están separados de mí, que nunca nos separamos, que nunca ocurrió nada. Los demás ya han desaparecido, pero este todavía sigue en pie, obstruyendo tu paso y haciendo que el camino hacia la luz parezca oscuro y temible, peligroso y sombrío. Mientras siga teniendo resistencia de la verdad, resistencia a despertar totalmente, resistencia a reconocer que este mundo no es real y que no existe, que yo no existo aquí, que nadie existe aquí, que nadie vino a este mundo jamás, mientras yo siga teniendo un poquito de resistencia a esto, me haré autoengañar, me haré creer como que el camino es difícil. Esto, esto es lo único que hace que parezca que el camino del perdón o de un curso de milagros sea difícil. No es difícil, no puede ser difícil, es lo más simple, lo más absurdo. Y no les estoy mintiendo con esto, tampoco estoy exagerando. Es lo más absurdamente simple, es obvio, es evidente, llega a ser ridículo de tan simple. Es como que era simplemente no hacer nada y simplemente te haces a un lado y dejas que el Espíritu Santo piense por ti. Fin. No tienes que hacer nada más, no tienes que hacer mérito, no tienes que trabajar en algo, simplemente mirar correctamente el problema y dejar que se resuelva. Nada más. Y simplemente aceptar que ya eres uno con tu padre a través de aceptar que eres uno con tus hermanos. No hay cosa más simple que esa y sin embargo no hay cosa a la que le pongamos más resistencia que esa. Entonces Jesús nos dice, esto es lo que hace que el camino parezca sombrío, difícil, e incluso peligroso. El hecho de que no te quieres realmente unir a tus hermanos y que no quieres unirte a tu padre, porque unirte a tus hermanos es unirte a tu padre, y unirte a tu padre, que es, lo hemos repetido muchas veces, una metáfora, recordar que ya estás unido a él, es reconocer que estabas equivocado con respecto a tu verdad y a tu identidad.
Reconocer que estabas equivocado con respecto a que tú eras un cuerpo o siquiera una mente individual. Eso es todo. Eso es lo que más nos da miedo. Por eso es que creemos que el perdón es difícil. El perdón no es difícil. Y luego proyectamos el problema y decimos, es que yo quería perdonar, pero mira todo lo que hizo mi hermano o mi hermana. Mira cómo me han tratado. Yo que fui tan bueno y ellos me han tratado tan mal. Yo soy la víctima, la indefensa víctima. Y a veces nos creemos el villano y decimos que mira todo lo que yo causé a mi familia, a mis amigos, a mi pareja, no merezco el perdón de Dios, soy muy culpable. Y luego nos creemos el héroe muy especial y decimos, es que, mira, realmente todo lo que yo he hecho, merezco que se me salve, me merezco ya el cielo. No así mis hermanos que son abusadores y pecadores, etc. Todas estas trampas son una defensa que nos hace complicar lo más simple del mundo. Y finalmente nos damos cuenta, solo tenía que cambiar de maestro, pasar del ego al Espíritu Santo, eso era todo. Todo el problema estaba en mi mente. Yo quería ver problemas afuera, no porque fuese difícil ver el problema adentro, sino porque no quería ver el problema adentro. Y no lo quería ver para que no se deshiciera. Este es el verdadero asunto. No es que cueste deshacer el problema, el error. Es que no quiero. Y eso es lo que me hace llevar a la creencia de que es difícil perdonar o difícil practicar la corrección, la expiación. Esto es lo que hace que yo crea que es difícil. El hecho de que quiero que sea difícil. Y el desear que sea difícil esconde secretamente el hecho de que yo quiero que sea imposible, porque no quiero despertar. Me gusta más mi especialismo que la perfecta unicidad donde no hay nada excepto el amor de Dios. No quiero el amor de Dios. Me da miedo el amor de Dios, porque voy a perder mi identidad como alguien que era bueno, alguien que era bondadoso, alguien que era especial, alguien que era distinto de los demás, alguien que ayudaba mucho a los demás. Prefiero quedarme con esa autoimagen de el que ayuda a los demás, el que es bueno, el que se sacrifica, a simplemente reconocer que no hay nadie a quien ayudar, no hay algo por lo que sacrificarse, no hay nada más que el amor de Dios. Y ya todos estamos contenidos ahí eternamente y a salvo. No hay alguien en peligro. Preferíamos ver a alguien en peligro y ser el héroe para rescatarlo, a reconocer que no soy ni el héroe ni hay alguien en peligro. No hay nada, no ha pasado nada. Eso es lo que nos asusta. Eso es lo que hace parecer como si este camino fuese difícil. Queremos que sea difícil. En el momento en que alguien renuncia a que este mundo sea real, en el momento en que alguien renuncia a ver el camino como algo difícil, se vuelve totalmente fácil. Se vuelve lo más fácil del mundo, algo muy evidente, algo que lo practica segundo a segundo sin mayor traba y sin resistencia. El asunto es mirar la resistencia. El asunto es darnos cuenta que sí, todavía tengo mucha resistencia. Y ese es el problema. El problema no es que este curso sea difícil, sea muy enredado y la terminología, etc. El curso no puede ser el problema, la solución no puede ser el problema. Este curso es el reflejo de la solución, en verdad la solución es el Espíritu Santo. La solución o su reflejo no pueden ser el problema. El problema es que yo quiero enredarme, quiero salir huyendo, no quiero sanar. Fíjense, los que somos terapeutas, hemos notado, los que hemos atendido a pacientes, nos hemos dado cuenta, llega alguien totalmente entregado, devoto, y dice, quiero la paz de Dios, quiero sanarme, quiero hacer todo lo posible por sanar lo antes posible. Y cuando comienzas a decirle el camino de salvación, comienza a distraerse y a ver problemas afuera y intentar buscar soluciones afuera o destacar todo lo que ya ha avanzado en su camino con tal de no ver lo que le queda por avanzar, porque no quiere avanzar. Y todos como pacientes, también nos ha pasado eso. Vamos donde el terapeuta y le pedimos ayuda. Ayúdeme, quiero sanar mi mente, quiero estar en paz. Y cuando nos ofrece la ayuda, de alguna manera nos disociamos, perdemos el tiempo contando nuestros problemas inexistentes, etc. Y buscamos cualquier forma de huir. O cuando llega la hora de la terapia, decimos, es que se me hizo tarde y tenía una reunión familiar y no pude, etc. Incluso si realmente no teníamos tiempo en el mundo de las formas, muchas veces intentamos evitarlo. Y evitar la terapia no es el asunto, no es el problema. Realmente una terapia donde un terapeuta conversa a su paciente no es el asunto. Esa no es la salvación. La salvación es en mi mente unirme al Espíritu Santo, en mi mente unirme a mi hermano.
Ese es el asunto. Y nosotros huimos de la forma que sea de una simple respuesta, que es el perdón. Es lo más simple del mundo, lo más fácil del mundo. Lo repito mucho porque muchas veces uno dice, no, sí, es simple, pero no es fácil. Bien, es simple y fácil. Solo que nosotros deseamos tanto que sea difícil que parece ser difícil para nosotros. Para el creyente todas sus creencias son la verdad, incluso si no son la verdad. Siguen siendo mentiras si el creyente decidió creer en algo, lo ha hecho verdad para sí mismo. Si yo creo que es difícil, voy a experimentarlo como si fuese difícil porque mi deseo es que sea difícil. Y como dije hace un ratito, mi deseo de que sea difícil esconde mi deseo de que sea imposible. Me da tanto miedo la simple respuesta que prefiero hacerla complicada o disociarme o salir huyendo, o distraerme, ver problemas afuera, soluciones afuera, con tal de no quedarme quieto y toparme con la sencilla respuesta que no me pide nada a cambio y que lo resuelve todo. ¿Alguien había levantado la mano si quiere hablar? Yo, yo había levantado la mano. Hola, Itziar, Hola, ¿cómo están? muy bien, Em, gracias. Muchas gracias por tu clase, por tu explicación hermosa. La verdad es que eh, me encanta volver a escuchar eso que en una parte mía lo sabe, pero como tú dices, parece que necesitamos una y otra vez en que nos recuerden y nos vuelvan a mostrar ese camino a casa, al reconocimiento de nuestro propio ser. Ahora mi pregunta va en esto, ¿no? Como estos pasos o procesos de ir aplicando el perdón de manera correcta. El primer paso es identificar esto, es como reconocer, ¿sabes qué? Bueno, a mí me pasa, ya he tomado el timón de esta situación y he tratado de resolverla, esta situación externa que estoy percibiendo y proyectando una y otra vez afuera, de muchas maneras, haciendo terapia o yendo a otro tipo de terapia, bueno, y uno recorre muchos caminos en este como anhelo de querer resolver eso que nos incomoda por dentro. Pero el momento en cuando uno reconoce o acepta, tiene esa actitud como de humildad, de decir, sabes que no tengo idea cómo hacerlo. En realidad estoy súper perdida. Eh, es como llegar a un punto en que te colocas en un rol, se podría decir, en una situación en donde estás como encasillado, visto sea lo que sea, o lo que ya probaste o lo que creíste que podía ayudar, te vas chocando contra la pared tantas veces que en algún momento sueltas, como dices tú, esa creencia de que, primero de que hay que resolver algo, obviamente, pero de que no tienes idea de cómo hacerlo. Y ahí siento que hay un espacio que se abre dentro de uno mismo, ¿no? Es como, es como dejar, como uno se aparta o eso de, esa parte de nosotros de creer qué es lo que está pasando y toda esa interpretación que le damos a la situación externa, llega un momento en que uno dice, sabes que no, no. Y, y en mi experiencia es que justamente cuando hay una rendición, no sé qué palabra ocupar, pero cuando ya dejo de sostener eso que he estado sosteniendo por tanto tiempo, se abre otra manera de poder, como dices tú, y es donde el Espíritu Santo te ayuda a percibir esta situación de una manera totalmente diferente, y ya empiezas a, a querer como, o desear esa otra manera de ver las cosas, porque automáticamente lo primero que uno siente, al menos mentalmente en el interior, es un poco de tranquilidad y esa paz en la mente. Y creo que, al menos para mí, ese es el primer paso de dejar todas esas creencias toda esa información que fuimos como recogiendo a lo largo de nuestra historia, y empezar a depurarla, porque no es real, no es real. Y cuando tenemos ese intento que hicimos de creer que eso nos iba a ayudar a realmente a deshacer, eso que tampoco no tenemos idea de qué es lo que hay que deshacer, por eso el curso de milagros te dice que solamente hubo un error y va a haber una sola manera de poder disolver este error,
es cuando uno ya comienza a entregarse, ¿no? A entregarse y se abre como un espacio de quietud, de menos intervención, de mayor escucha, y de no estar haciendo cosas, sino permitiendo que esa parte de tu mente que obviamente te va a recordar quién eres, es el que tome el timón y tú, tal como tú dices, no hay que hacer nada. Nada en el sentido de lo que estábamos haciendo anteriormente, sino es es otra vivencia de cómo experimentar esta, esta vida que queremos estando viviendo ahora. Eso quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Exactamente, el perdón se trata de que te das cuenta de que no tenías que hacer nada, simplemente dejar de juzgar. Y eso no conlleva dejar de hacer cosas en el mundo, ¿cierto? Uno sigue una vida común y corriente con sentido común, pero lo que dejamos de hacer básicamente es dejar de condenar, dejar de juzgar o dejar de intentar hallar la paz en cosas del mundo. Así que esto es lo que hace bien sencillo nuestro camino. Muchas gracias, hermanita. Voy a leer unos comentarios que habían. La misma hermanita había dicho: la resistencia radica en reconocer que hemos elegido en contra del amor, en reconocer que somos nosotros mismos los que provocamos nuestro propio sufrimiento. Así es, nosotros mismos elegimos el sufrimiento en la mente, salir del rol de víctima, proceso de evasión. Así es. Y Manuel dice: si somos una solamente, ¿por qué hay diferencia entre los ayudantes que están en el cielo, ejemplo Jesús, y los guías que parecen tener personalidades como los que hablan en el libro de la desaparición del universo? ¿Cuántos hay? Y todos los que van despertando se dedican a ayudar a despertar a la mente. Muy buena pregunta. Y podría ser una pregunta un tanto paradójica, pero te la voy a responder con unas líneas de la clarificación de términos. La clarificación de términos en el punto 5, que es el 5, sí, donde dice que es Jesús y Cristo. Párrafo 5 voy a comenzar a leer. No, párrafo 6 dice: ¿es Él el único ayudante de Dios? Por supuesto que no, pues Cristo adoptará muchas formas con diferentes nombres hasta que se reconozca la unicidad de todas ellas. Mas para ti Jesús es el portador del único mensaje de Cristo acerca del amor de Dios. Aquí siempre aclaro que no dice que Jesús es el único portador, sino el portador del único mensaje. Pueden haber muchos portadores del único mensaje, pero Jesús es portador también del único mensaje. Jesús es el portador del único mensaje de Cristo acerca del amor de Dios. No tienes necesidad de ningún otro. Es posible leer sus palabras y beneficiarse de ellas sin aceptarlo en tu vida. Mas Él te ayudaría todavía más si compartieras con Él tus penas y alegrías y renunciaras a ambas para hallar la paz de Dios. Aquí hace referencia a tus penas y falsas alegrías, no a la alegría real, sino a lo que creías que era alegría, que es el amor especial. Sin embargo, lo que Él quiere que aprendas por encima de todo sigue siendo la lección que vino a enseñar, la cual reza así: la muerte no existe porque el Hijo de Dios es como su Padre. No puedes hacer nada para alterar el amor eterno. Olvida tus sueños de pecado y de culpabilidad, y en su lugar ven conmigo a compartir la resurrección del Hijo de Dios. Y trae contigo a todos aquellos que Él te ha enviado para que cuides de ellos como yo cuido de ti. Bien, el que haya muchos ayudantes o el que nosotros mismos nos transformemos en ayudantes y traigamos a todos aquellos que Él nos envía son metáforas. Dios tiene un solo hijo. Ese único hijo no es necesariamente Jesús, somos todos. Jesús fue uno de los aspectos de la mente que se dio cuenta de que había un solo hijo, un solo Cristo, y que todos éramos el mismo.
Entonces, si hablamos de que hay maestros que ya están despiertos en el cielo, en el conocimiento, como Jesús, y hay otros que están iluminados todavía en el mundo, percibiendo, pero totalmente, con una mente totalmente corregida y sanada, y hay otros que van en el camino, y hay otros que ni siquiera les interesa el camino, etcétera. Uno tiende a hacer una diferencia de escalas. Debemos recordar que hay un viaje sin distancia, es una ilusión. Cada uno de los aspectos que va despertando, podríamos decir que sí, ayuda a que los demás despierten, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la paz, el amor y la felicidad, independiente de cómo se manifieste la manera en que ayudamos los unos a los otros aquí. En última instancia, la única ayuda que necesitan todos es a que se les recuerde que no necesitan ayuda en absoluto, porque ya estamos a salvo eternamente en la paz de Dios. Así que cuando hablamos de que hay maestros ascendidos, por decirlo, que ya despertaron y que están en el cielo, y hay otros que están en proceso de despertar y que están iluminados en la tierra, y hay otros que les falta poco y otros que les falta mucho, todo eso en sí es una mentira, es una ilusión. Hay una parte en los primeros capítulos donde Jesús nos dice la única diferencia entre tú y yo es que yo desperté primero en el tiempo, pero el tiempo es una ilusión. Así que no hay una real diferencia entre Jesús y nosotros. En cuanto a los maestros de Geri, ellos están, por decirlo, en el mismo nivel que Jesús, ascendidos, despiertos en el conocimiento, pero lo que hace el Espíritu Santo es de modo didáctico ocupar formas aquí en el mundo, porque son útiles. Así como ocupa la forma de Jesús, ocupa la forma de Artenipursa, pero no es que sea Jesús o Artenipursa, es el Espíritu Santo, es una solamente ocupando figuritas o símbolos para ayudar a los otros aspectos de la mente que les falta todavía despertar. Pero en sí todo es una metáfora y no se debe tomar como literal el hecho de que hayan maestros en la tierra o maestros ascendidos en el cielo. Dios tiene un solo hijo. Si nos quedamos con eso como la metafísica, la base inicial de este curso, esto es lo que nos va finalmente a ayudar a entender la corrección. ¿De qué se trata la corrección? La corrección en sí es el hecho de que no se necesita una corrección real, sino una ilusión de corrección. Esto es el perdón, es una ilusión de corrección muy necesaria para nosotros que estamos dormidos, pero cuando estemos despiertos nos vamos a dar cuenta de que nunca fue necesaria en absoluto. Así que, respondiendo una vez más a la pregunta, ¿cuántos maestros hay? Hay uno solo. Y no es que se llame Jesús, es el Espíritu Santo. Es la parte correcta de la mente de Cristo o la mente del Hijo. Es la parte de la mente del Hijo dormido donde yace todavía el Cristo o el recuerdo de su unicidad con Dios. Se nos dice que Dios va a crear todos los ayudantes que sus hijos parezcan necesitar. Eso es una metáfora. No es literal. Dios no crea ayudantes. Dios no sabe de necesidades ni de ayudas. Simplemente dio una respuesta que era el Espíritu Santo. Y en sí eso también es una metáfora. Ken Wapnick iba muy profundo con esto. Él decía, Dios no hizo al Espíritu Santo. No creó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no existe. Es una manera, a modo de cuento de niños, para explicarnos lo que es una corrección para algo que nunca ocurrió. El Espíritu Santo es una ilusión. En el cielo no cumple ninguna labor, porque el Espíritu Santo es corrector, pero en el cielo no se necesitan correcciones. Como decía, es algo paradójico, es algo a lo que se podría profundizar mucho hasta el punto de decir Dios es, pero por ahora ocupamos los términos que tenemos para ayudarnos a ir más allá de todo símbolo, hasta el recuerdo de que Dios es. Así que por ahora hablamos de ayudantes, pero son metáforas, no se deben tomar de forma literal. Lo único que sí se debe tomar literal es Dios, y en su amor estamos todos contenidos como espíritu. Marce dice, todo lo que percibo en realidad solo me muestra lo que no soy, pero afortunadamente el Espíritu Santo lo aprovecha para el recuerdo de nuestro Padre y no quedarme en el bucle de la ilusión. Exacto, todo símbolo de por sí es una ilusión. El Espíritu Santo lo ocupa ahora como una flechita para conducirnos a más allá de la separación o de toda ilusión, hasta el punto donde somos un solo ser. Yo soy amor, dice, gracias hermanos, bendiciones Itzaro. Bendiciones igualmente, muchas gracias. Bien, donde iba voy a seguir un par de líneas más y ya vamos a ir terminando esta clase para dejar lo otro una continuación para una segunda clase. Dice,
has decidido que tu hermano es tu enemigo. Tal vez tu amigo en algunas ocasiones, siempre que vuestras diferencias, vuestros diferentes intereses permitan vuestra amistad por algún tiempo. Es decir, somos amiguis por conveniencia, no porque realmente ame a mi hermano y ame al prójimo, sino porque mientras me pueda unir con él para tener un poco más de especialismo, bienvenido sea, dice el ego. Esto es lo que solemos hacer. Por ejemplo, a veces pongo este ejemplo. Me peleo con mi mamá, me discuto con ella y nos enojamos y nos llevamos mal. Y luego yo me discuto y me peleo con mi hermana. Y luego mi mamá también se pelea con mi hermana, entonces yo estaba peleado con mi mamá, ahora me alío con mi mamá. Hacemos una alianza para juzgar y condenar a mi hermana. Entonces, lo que estamos haciendo en realidad no es unirnos en paz, nos estamos, entre comillas, uniendo para juzgar a otra persona. Esto ocurre mucho en las películas, donde dos personas que eran rivales se unen momentáneamente para derrotar a otro rival más fuerte, pero no es que se hayan hecho amigos, es que se hicieron compañeros de lucha para poder juzgar y condenar a alguien más. Y cuando derroten a ese otro villano, se van a volver a pelear y se van a volver a proyectar culpa el uno al otro. Esto es a lo que Jesús se refiere en estas líneas. No hacemos realmente amigos, desde la mente errada, por supuesto. Si estamos en el Espíritu Santo, sí hacemos amigos. Pero por lo general, desde nuestro especialismo, lo que hacemos es falsos amigos, donde creo que me llevo bien con alguien más, pero era por conveniencia, para sacar cierto provecho. Y bien, voy a dejar hasta esta línea y de hecho lo voy a dejar marcado para recordar en la siguiente clase dónde quedé. Y vamos a continuar la otra clase. Voy a terminar con unos minutitos de meditación, de introspección. Y quien desee, si le queda cómodo, puede cerrar los ojos y dejarse guiar. Nos aquietamos y descansamos un minutito. Permitimos que la mente se serene. Dejamos a un lado todo pensamiento, toda creencia, toda concepción acerca de algo, todo juicio. Quizás en forma teórica hemos pasado mucha materia, mucho contenido, y todo el tiempo repetimos lo mismo, que es algo muy fácil, muy simple, y luego nos sentimos enrabiados o no comprendidos, porque a mí se me está haciendo difícil y alguien me dice que es tan fácil y yo no lo veo así. Vamos a ir hasta ese punto sereno donde vamos a saber que es fácil, donde ya no nos vamos a resistir a la simpleza de la salvación. Y vamos a intentarlo hacer de la mejor manera que podamos. Y si todavía hay resistencia, no pasa nada. Hay uno que nos acompaña y que nos mira dulcemente y nos dice, yo voy a estar aquí contigo todo el tiempo. No importa si todavía crees que es difícil, te voy a acompañar con mi amor hasta que recuerdes que es fácil. Nos quedamos con Jesús o el Espíritu Santo, esa presencia infinitamente tierna y amorosa. Permitimos que nos acaricie el corazón, que nos traiga paz y consuelo, que nos recuerde la simplicidad, que nos recuerde, aunque sea por un momento, la verdad de que ya estamos a salvo y que somos uno, que literalmente no ha pasado nada. O incluso si eso no es la verdad, si es que hay una verdad ahí, que venga a mí, por favor. Y descansamos unos segundos más ahí. Y ahora nos dirigimos hacia Dios, nuestro Padre, en gratitud. Gratitud por la simple verdad, porque ha creado un solo Hijo eternamente a salvo en sus brazos. Y mientras estemos dormidos, nos dio una respuesta para despertar. Y agradecemos a todos nuestros hermanos, que ahora a través del Espíritu Santo son nuestros salvadores,
en quienes nos perdonamos y junto con ellos despertamos. Gracias.